Hola. Amigos, espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 8 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Como se dieron cuenta en el Cap pasado, Goku no la pasó muy bien y se le quitaron las ganas de hacer cualquier cosa. Como comenté en el Cap pasado, pudo ser una buena oportunidad para que simplemente decidiera marcharse de esa línea de tiempo, pero como se dejó claro sus pensamientos estaban indicados a Milk, a lo que la vio haciendo. Al tiempo que había perdido con sus hijos, a que era un bruto que solo era alguien bueno para pelear. Como recordó que lo llamaba Freezer, un simio estúpido. No fue algo bueno pensar de esa forma como estaba en ese momento. Sea como sea, sus pensamientos no estaban indicados en hacer algo como eso. Haberlo hecho en ese momento tal vez no fuera de acuerdo a cómo he tratado lo referente a los sentimientos que tiene hacia Milk. Asimismo, teniendo eso en cuenta lo escrito antes y esto, fue pensando a fin de cambiar un poco al conseguir un trabajo. Como he comentado antes, esta parte es importante para lo que deseo ya que necesito que mejore como mortal y una buena forma de poder hacer esto es haciéndolo reconocer lo mal que había estado y de ahí en más, cambiarlo como mismo se estará tratando en este cap y los siguientes. Sin embargo, antes de que este cambio pueda darse se darán algunas cosas y este cap, el siguiente tratarán un poco esto. Como se darán cuenta es una pelea entre ambos hermanos. No pensé en extenderme mucho en esto por el momento, pero intenté hacer que estuviera bien escrita, pueden dejarme su opinión sobre eso. Tal vez, por cómo se darán las cosas puedan llegar a pensar que está mal, pero no estoy tomando las cosas tanto como en la historia original con respecto a su poder o cómo se trata el mismo. No, como les comenté antes, tengo mis ideas y así mismo introduciré mis propias reglas. Por esto, alguien por más fuerte que pueda ser si no sabe cómo pelear así pueda ser capaz de golpear a sus oponentes y resistir los golpes del mismo bastante bien, continuará sin saber pelear y basado en esto. Consideren los resultados de la pelea de ambos Saiyajins con los datos que se darán en el cap. Por otra parte, como les comenté antes, en los caps siguientes trataré ese cambio en Goku, el desarrollo de Goten como guerrero y su poder, así como el de otros personajes, el de Gohan. Déjenme saber cómo estuvo el cap, el dibujo. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 8. Resolución. En días pasados, no habían venido con su padre dado al hecho que no podría sentir su ki. Era cierto que con el entrenamiento que había estado haciendo el hombre su poder debió de haber crecido de una forma increíble y por lo tanto debería de haber sentido el ki del hombre en días pasados. Sin embargo, al igual que ellos podrían disminuir su ki hasta hacer que el mismo fuera tan bajo como el de una persona normal o simplemente hacerse imperceptible y con ello podría ser bastante complicado poder encontrarlo. Por lo mismo no se había acercado a su padre a pesar de que deseaba ver al hombre, hablar con él mismo. Sí, ya sabía lo que había pasado y la verdad, no había forma en que pudiera pensar que pudo ser diferente. Bueno, en realidad, teniendo en cuenta que lo que habían estado haciendo su madre y su nuevo esposo era algo que podrían hacer en otro momento, pudo ser diferente. En todo caso, dado al hecho que encontró a la mujer en ese acto con su esposo no podía pensar en otra forma de actuar. Diablos, él mismo no pensaría por un segundo en hacer otra cosa y tal vez fuera mucho peor de lo que su padre lo hizo. No era que era alguien más violento, pero sin duda alguna quien controlaba mejor sus emociones era su padre. Si él pasara por lo mismo no sabía cómo podía terminar el sujeto. En todo caso, le hubiera gustado hablar con el hombre sobre lo que había pasado, pero no pudo encontrarlo con su ki. Llegó a pensar que el hombre simplemente había dejado el planeta y más luego de pasar por la casa y no ver nadie en la misma. Bueno, no había entrado para poder estar seguro que no estaba, pero con el hecho de saber que el esposo de su madre podría morir no era como que pensó mucho en el asunto y después, que su padre estaba sin duda mucho mejor que el hombre a quien al menos debería de conseguirle algo para que no terminara muriendo. Por otro lado, tener una pequeña pelea de entrenamiento con el hombre no estaría mal y menos teniendo en cuenta que podría distraerse un poco. De hecho, sabiendo que su hermano había estado entrenando bastante en los últimos años sin duda podría hacer que su padre se interesara bastante en ello. Diablos, el hombre era alguien muy apasionado a tal cosa y por lo mismo antes de encontrarse con aquella escena en la casa de su madre el hombre le había estado hablando de ello. Así que, el hecho que se interesara por tal cosa no estaría fuera de lugar y no pensaba diferente de parte de su hermano. El chico sin duda le gustaría tener una pelea con el hombre donde le demostraba su avance. En los últimos años había estado entrenando bastante con Trunks. Bueno,
Eso era porque era su rival y con quien debería de medir su poder. Pues la verdad había estado entrenando con Vegeta participando juntos en combates en sus estados normales dentro de la máquina de gravedad. Sí, y no era él solo, Trunks también lo hacía. El hombre como padre del chico no se iba a dar el lujo de entrenar con él y así mismo fortalecerlo mientras su hijo se quedaba detrás. No, eso simplemente no iba a pasar de ninguna forma posible. En todo caso, había estado entrenando con el hombre y había mejorado bastante. Al principio había sido un total martirio poder entrenar con tan altas condiciones. Sin embargo, no podrían quejarse. Ese hombre los había golpeado muy fuerte la primera vez, la razón, él tenía un traje de entrenamiento que pesaba miles de toneladas y no se quejaba y ellos no estaban usando ropas de entrenamientos para poder hacer tus progresos más rápidos. El hecho de quejarse de la alta gravedad había hecho que les quedara claro que no deberían de quejarse por cómo estaban entrenando y sus entrenamientos con el hombre habían continuado por los 2 años siguientes. El hombre le había propuesto que fuera a vivir con ellos. El hombre pensaba que se le podría pegar la pereza de su hermano, cosa que iba a ser una desgracia y un total desperdicio. Se había negado. El entrenamiento en la cámara de gravedad era complicado y más por lo alta que era, tener que entrenar día con día con el hombre no era algo que pensara que podría sentarle demasiado bien. No, por lo mismo se había negado. No estaba loco, era cierto que deseaba hacerse fuerte como lo era su padre, pero no por eso significaba que debería de lesionarse en sus entrenamientos. No, por lo mismo aprovecho estar lejos para poder evitar algunos entrenamientos del hombre. Sin embargo, con el paso del tiempo eso fue siendo mucho menos frecuente dado a que su cuerpo estaba mejorando bastante rápido. Y la fuerza de gravedad se estaba haciendo mucho menos complicada sobre ellos. Por supuesto, no por eso entrenaban mucho menos. No, no podrían hacer algo como eso, Vegeta no lo permitía. Por ello entrenaban muchas más horas. Acostumbrarse a la gravedad casi le tomaba unos 2 meses. Sí, era bastante alta la gravedad y acostumbrarse no era cosa de un día, 2 días como máximo como pasaba en la habitación del tiempo. No, eso era algo mucho más complicado de poder hacer y por ello había tomado mucho más tiempo poder lograrlo. Eso sí, habían logrado aumentar su poder bastante en ese tiempo y tuvieron que demostrarle al hombre sus mejoras teniendo un combate entre su amigo y él. Casi terminaban en empate esa vez de no ser por el hecho que había golpeado a su amigo antes, de haber sido el chico quien lo había golpeado, hubiera ganado. Curiosamente, eso no le había gustado demasiado al hombre. No, el hombre había estado muy insatisfecho con eso. Al parecer, tal como pasaba con su padre y él, la idea de perder enfrente de él era algo que lo molestaba sin fin. Sin embargo, justo por eso mismo había mejorado tanto. Esa rivalidad que tenían con su padre y la misma que inconscientemente se le había pegado a los dos los había hecho esforzarse mucho más para mejorar también y por lo mismo la segunda vez no tuvo un ganador. Habían luchado en iguales términos hasta que simplemente no pudieron más. Sí, se habían empatado ya que Vegeta había entrenado un tiempo extra con Trunks. Él mismo se lo había dicho así como lo molesto, lo doloroso que había sido. Sin embargo, lo había alcanzado y eso estaba bien. Al menos eso era en sus estados normales. Ya que habían una diferencia bastante notoria en sus transformaciones, de eso no había duda, al menos así había pensado hasta que el chico le había dado a conocer que tenía la misma transformación que él. No se había esperado eso en lo más mínimo. No, había estado pensando que iba a tardar mucho más en lograr obtener el mismo poder que él. Bueno, ya habían pasado unos años desde que había logrado obtener ese poder y por tanto, era algo justo que pudiera obtenerlo. Eso sí, le había quedado claro que no podía descuidarse demasiado dado a que la diferencia que había en el poder en sus estados normales se iban a estrechar y cuando menos lo esperara, sería superado. Tenía suficiente que con el hecho que el chico había mejorado su conocimiento y estilo de combate, cosa que con ello se había vuelto un mejor peleador y habilidades que podría utilizar para lograr igualar la diferencia entre los dos. Bueno. No había importado demasiado dado a que había aumentado su poder bastante en su entrenamiento. Bueno, Vegeta había tenido un poco de parte en eso. El hombre lo había llevado con Piccolo y le había pedido que usara sus poderes para ponerles una ropa pesada. El abusador de Vegeta había hecho que llevaran 100 toneladas y eso por el hecho que iban a entrenar en la máquina de gravedad. Piccolo no estuvo muy de acuerdo con el hombre por lo que le estaba pidiendo y es que conocía cómo el hombre entrenaba cuando estaba en la Tierra. Esas 100 toneladas en cada parte de sus ropas al entrar en el entorno de entrenamiento de ese hombre iban a volverse demasiado pesadas.
Claro, sabía que eran Saiyajin y que eso iba a hacer que se hicieran mucho más fuertes rápidamente, pero consideraba que todo ese peso que se aumentaría con una gravedad ya de por sí ridícula podría causar más daño que bien. Por supuesto, era de su interés que los chicos fueran fuertes para proteger a la Tierra y por ello era algo necesario, pero tal peso bajo esas condiciones era algo no demasiado rentable según su forma de pensar. Sin embargo, el gruñón de Vegeta había dado sus razones para ello y él mismo se había puesto de acuerdo con él. Era de su conocimiento lo patético que se había hecho Gohan con el paso del tiempo por la tontería esa de desear ser un investigador a tiempo completo. ¿Cómo no se daba cuenta que si no había una tierra donde vivir no había algo que investigar? No tenía la menor idea y había dejado de ser sus asuntos hace tiempo. En lo que a él respectaba tenía un objetivo que conseguir, deseaba superar a Goku. Ciertamente, considerando que la diferencia que había entre ambos era simplemente demasiada, era algo difícil poder lograr superarlo. Sin embargo, estaba pensando en dejar de entrenar como lo estaba haciendo todo este tiempo. La verdad, su poder había aumentado bastante. Estaba seguro que podría terminar sin muchos problemas al ser perfecto que había peleado con Gohan. Sin embargo, lo que era Buu y otros oponentes a partir de ese punto era algo que estaban muy lejos de sus posibilidades en ese momento. Así que, si deseaba cumplir sus objetivos debería de llevar su entrenamiento a un nuevo nivel. Por lo mismo le había dicho a Vegeta que en el momento que decida marcharse al planeta de Beos a entrenar, lo llevara con él. Estaba seguro que con las enseñanzas de la deidad podría lograr ser mucho más fuerte de lo que lo era en este momento, de eso no tenía ninguna duda. El desgraciado enano se había burlado de él, cosa que lo molestó. Sin embargo, ese era el carácter del hombre arrogante como él solo. Por suerte, no era un maldito con en años pasados y le había dicho que no había problema. De todos modos sería algo bueno tener con quien entrenar. Sí, pues Goku se iba a quedar en el planeta Tierra. Eso fue algo interesante y había preguntado al respecto. Solo estamos tomando nuestro entrenamiento separado. Había dicho el príncipe de los Saiyajin, no era el caso, no había algo más desesperante que entrenar con alguien que no pudiera seguirle el paso. Sin embargo, no le iba a decir al hombre que no deseaba que le pasara nada a su familia y con el único que podría contar para eso era con el estúpido de Kakaroto. Bueno, el desgraciado había demostrado ser en demasía inteligente cuando se trata de pelear y para cuidar de los suyos era algo que contaba con el hombre. Todo lo contrario a como pasaba con la escoria de su hijo mayor. Diablos, por eso mismo deseaba que su hijo y el hijo de su rival se fortalecieran. Nadie sabía cuándo unos enemigos podían llegar a la Tierra y si no estaban a la altura las cosas no iban a salir para nada bien, no lo dudaba en lo más mínimo. Así que, a fin de evitarse las molestias que podía causarle saber que su esposa, su familia había muerto era mejor velar por que se fortalecieran tanto como se les fuera posible. Y Piccolo lo entendió. Esos enanos tenían un potencial demasiado grande, dudaba que incluso Gohan estuviera cerca de su potencial. Recordaba lo que había pasado en la pelea contra Majin Buu, eran los únicos que había podido hacer frente a las amenazas y las cosas podrían verse así en cualquier momento. De hecho, por eso mismo deseaba aumentar sus poderes, en algún momento era posible que alguien pudiera traer el fin de la Tierra y si podría ayudar a protegerla haciéndose fuerte no iba a dudar en hacerlo. Por ello una vez que supo el porqué de la decisión del hombre le había puesto las ropas pesadas a ambos chicos. Con eso, se habían ido, eso sí. Se había encargado de recordarle al hombre que no se olvidara de él. De hecho, a fin de que no lo hiciera había estado yendo más a menudo a la casa del hombre y había entrenado con ellos en algunas ocasiones. Por ello descubrió dos cosas. La primera, sin ninguna duda los chicos lo habían superado en poder. La segunda, sus entrenamientos iban en constante mejora. No había duda que los Saiyajins era una raza que estaba hecha para las peleas. Era cierto que en su raza, entre los Nameku habían una raza guerrera también, pero la forma en la cual su poder crecía no era tan apresurado como el poder de un Saiyajin. No, era considerablemente más pausado y por lo mismo lo habían dejado atrás hace mucho. Bueno, podría lograr ser tan fuerte como ellos lo era. Solo debería de continuar su entrenamiento y mejor si era con alguien que podría hacer que su poder creciera. Desde entonces, había estado entrenando con ropa pesadas para sus entrenamientos y los resultados habían sido bastante buenos, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. A pesar que estaba entrenando todo el tiempo que se le era posible, se le había hecho algo imposible dejar los estudios. No era porque le gustaba. No, solo que la madre de su amigo, su propia madre lo habían hecho regresar a ellos. Por suerte, Trunks lo ayudó en ellos y había mejorado en eso.
Además, ese tiempo era curiosamente un buen descanso. Tal vez por lo mismo él y su amigo no se habían quejado en lo más mínimo. No, ¿cómo podía? Era de su conocimiento que Vegeta podría mantenerlo todo el día y los siguientes entrenando sin descanso solo para que fueran más y más fuerte. Si bien, no era una idea demasiado mala para ambos. Lo cierto era que descansar era algo que necesitaban. Por ello abrazaron la idea de ir a la escuela. Lastimosamente solo eran 5 horas de descanso y una vez terminado las clases tendrían que presentarse a entrenar. Sí, ese hombre se había apoderado de su vida. Antes habían estado jugando y divirtiéndose como niños que eran. Sin embargo, eso había quedado en el pasado desde que habían comenzado a entrenar con el hombre. Una vez había decidido quedarse en la casa de su hermano para no entrenar y el hombre lo había ido a buscar. Desde entonces, tenía claro que si no deseaba ir a entrenar no debería de quedarse en la casa de su hermano. Bueno, por lo mismo no había sido en vano, lo que habían logrado al entrenar lo tenía bastante satisfecho. Sí, era bastante fuerte gracias a ello y continuarían haciéndose fuerte a pesar de que su ki, como en este momento esté tan bajo. Estaba en reposo en este momento y por tanto no había forma en la cual debía de tener su ki muy alto o al menos, lo suficiente para que él mismo pueda ser sentido. ¿Estás bien, padre? Preguntó Gohan mientras miraba al hombre a quien su hermano dejó de rodear en un abrazo para prestarle atención. Era de su conocimiento que el hombre se había enterado de las cosas de una forma no muy agradable. Se había enterado por su madre, le había contado todo lo que había pasado. Su padre había golpeado al hombre. Según le había dicho su madre, no fue un golpe demasiado fuerte, al menos no tan fuerte como el hombre podría llegar a golpear a alguien. No, simplemente había sido un reflejo del hombre tal vez impulsado por la molestia de haberla encontrado teniendo sexo con su esposa. Al enterarse de eso se maldijo por ser tan torpe, había tenido la oportunidad de contarle al hombre las cosas y sabiendo eso su padre pudo haber actuado de otra forma. Sin embargo, todo lo que el hombre le había dicho lo había puesto en un estado de sorpresa tal que no había logrado organizar demasiado bien sus pensamientos. Cuando pensaba decirle todo de una vez al hombre, él mismo terminó su pensamiento. Encontró una solución a su problema él mismo, tan emocionado como lo estaba en ese momento se marchó usando la teletransportación. Se había sentido bastante patético al actuar de esa forma y lo que había pasado era algo de lo cual se había culpado. Por suerte, le había dicho a la mujer lo que su padre había decidido hacer. Ella se había sorprendido mucho e incluso la idea le había gustado. Se había dado cuenta que la mujer tenía sentimientos por su padre todavía. Bueno, no era que lo había dudado. Solo era que sabía bastante bien que la vida estaba pasando ante sus ojos y no tenía la compañía del hombre. Justo por eso le había dado el visto bueno a que decidiera estar con alguien que pudiera hacerla feliz. Era de su conocimiento que no era justo que la mujer estuviera sufriendo y estando sola cuando se supone que tenía un esposo. Por supuesto, sabía lo que estaba haciendo su padre, pero no por ello significaba que simplemente se iba a solucionar el problema que estaba sola. No, no se iba a hacer. Al menos no antes de este punto y por lo mismo había visto un tanto de emoción y esperanza en los ojos de la mujer. Aún así, con su carácter fuerte había demostrado continuar firme en su decisión, al menos hasta no ver un cambio significativo de las cosas y particularmente en la vida del hombre. Y tal vez, solo tal vez entonces podría llegar a volver con él. Mientras eso no pase no había forma en que pensara en volver con el hombre. Por ello no se sentía tan mal como lo había estado en ese momento. Al fin de cuentas, al menos algo bueno se obtuvo de ese desastre y eso era que sus padres podrían volver a estar juntos y quién sabía, podría llegar a tener una hermana o un hermano. Tan pronto como había terminado la conversación, la cual tardó más de lo que había deseado y por la condición en la cual estaba, la cual no era muy buena. No por el hecho de lo que pasó con su esposo. Al menos no tanto, por lo de su padre. Se había quedado con la mujer por un tiempo mientras la misma se tranquilizaba. Cuando tuvo la oportunidad pensó en buscar al hombre. Había intentado sentir su ki, pero se le había hecho imposible. El hombre había ocultado tanto su presencia que poder encontrarlo se había hecho algo imposible. Aún así intento encontrarlo por otros métodos, pero no logro encontrarlo. A pesar de que sabía que esta era la casa del hombre, no se preocupó por buscar más a profundidad. No, el hombre bien podría estar fuera del planeta en ese momento y por tanto era de esperar que no tuviera mucho caso buscarlo en este lugar y mucho menos luego de lo que había pasado. Diablos, como dijo su madre, ahora que el hombre no debería de rendirle cuenta, bien podía irse de nuevo a entrenar. Hoy con su hermano, había decidido venir al lugar para intentar encontrar al hombre en los alrededores. Afortunadamente lo había encontrado y lo mejor era que en la casa.
Eso lo hacía pensar en la posibilidad de que el hombre sí estuvo en la casa. Diablos, juraba que lo había visto salir de la misma antes de aterrizar. Estoy bien, dijo el Saiyajin no muy seguro de eso. Era cierto que en lo físico estaba bastante bien, pero en lo referente a ánimos no estaban en el punto más alto en este momento. Claro, debería de estar altos y más teniendo en cuenta que deseaba lograr algunas cosas de ahora en adelante. Sin embargo, no podía simplemente quitarse de la cabeza lo que había visto, de lo que se había enterado. Mientras eso siguiera siendo así tendría problema para volver a ser como antes. No tenía ninguna duda de eso. Aún así, estaba dispuesto a intentarlo y en este momento, pensaba ir a la ciudad para poder lograr conseguir un trabajo. Bueno, había pensado en algunos libros para intentar ser un tanto menos estúpido como diría Vegeta. Sin embargo, no tenía dinero para poder obtener algunos. Así que primero sería tener dinero y más tarde tendría que obtener los libros. ¿Cuáles debían de ser? No tenía la menor idea, pero tendría a Gohan para que le instruyera en eso. Por el momento lo que debería de hacer era encontrar trabajo. ¿Seguro? Preguntó el híbrido Saiyajin. No había pasado por algo igual, pero estaba seguro que de encontrar a su esposa teniendo relaciones con otro hombre no iba a sentirse muy bien. ¿Y qué decir si se enteraba que la mujer no deseaba estar con él bajo ningún motivo? Claro, las cosas entre sus padres no eran así, pero no era como que su padre tenía el conocimiento que podría llegar a tener la oportunidad de hacer que todo pueda ser igual. Sí, claro, estoy bien, dijo Goku antes de sonreírle a su hijo mayor. Oye, papá. ¿Cómo te fue en tu entrenamiento? Preguntó curiosamente Goten mientras miraba al hombre quien lo miró. Me fue bastante bien, supongo. El pequeño Saiyajin levantó una ceja un tanto confundido. ¿Cómo es eso? Preguntó. El hombre casi sonaba como si no había logrado nada en el tiempo que había estado lejos. Claro, eso conociendo a su padre era algo bastante tonto de pensar y esto porque el hombre no era muy diferente a Vegeta. Si uno mejoraba el otro también lo hacía, era algo a lo cual se había acostumbrado. Así que, pensar en la posibilidad de que eso no pasara era algo tonto. Aún así, era algo curioso. Bueno, es solo que tengo mucho trabajo que hacer en mi entrenamiento, dijo Goku. Era cierto que había mejorado bastante y eso se veía más reflejado al transformarse. Sin embargo, conocía el problema de sus transformaciones y si bien no era algo que podría desayudarlo, era de su conocimiento que solo debería de usar tal cosa en algunas situaciones. Es más, si lograba aumentar más su poder en su estado normal y lograr un mejor dominio de su ultra instinto, si podría aprender el ultra ego tendría en sus manos un poder más allá de sus transformaciones. De hecho, eso era algo en lo que debería de trabajar. Por eso había dicho lo de antes, ahora tal vez mucho más que antes debería de entrenar para poder mejorar. Con las cosas que he aprendido en los últimos años tengo mucho por mejorar y poner a prueba. Ahora que lo pienso, podría enseñarte algunas cosas de esas, dijo. En serio, dijo el pequeño Saiyajin emocionado ante la idea de entrenar con su padre. Ciertamente, no era la primera vez que entrenaba con el hombre. Sin embargo, entrenar con su padre era algo que le gustaba bastante. A diferencia de Vegeta, el hombre conocía mejores métodos, el hombre era muy duro y estricto en los entrenamientos que realizaba. Se había dado cuenta de eso en el tiempo que había pasado con él. Claro, había tenido buenos resultados en los entrenamientos. Sin embargo, sabía que su padre no entrenaba de esa forma tan agresiva y tenía buenos resultados. Ese hombre simplemente se excedía en los entrenamientos que llevaba. La verdad, podría estar bien en algunos momentos y si se buscaba un ascenso rápido, pero por el momento estaban bastante calmadas las cosas. ¿Y qué es eso? Preguntó con tanta emoción como podría estarlo ante la idea de poder entrenar con él. Iba a disfrutarlo mucho al ritmo que se hacía fuerte. Eso sí, tenía claro que no podía dejar la escuela. Su hermano se estaba encargando de poder motivarlo para que continuara yendo amén del hecho que estaba viviendo en su casa. Claro, ahora que su padre estaba en la tierra, podrían venir a vivir con él. Sin embargo, no por eso significaba que podría dejar la escuela. No, eso posiblemente haría que su madre viviera a hablar con su padre y era de su conocimiento que las cosas entre los dos no estaban de la mejor forma posible. No quería darle ningún problema a su padre con eso. No, si bien no podría entender del todo las razones por la cual su madre había decidido llevar su vida con otro hombre, no significaba que fuera tonto. No, sabía que en caso de venir la mujer no iba a hacer que las cosas fueran muy buenas para el hombre, ya se había enterado que su padre la había encontrado con ese otro hombre y no había terminado bien,
Al menos no por parte del hombre que estuvo con su madre. Aún así, no deseaba que ambos pudieran molestarse con el otro. Por lo mismo, debería de continuar yendo a la escuela. Bueno, eso podría ser su descanso. Se había dado cuenta que no era malo como lo había sido antes, tal vez era porque había crecido o simplemente que la mayoría de veces prefería estar en ese lugar que entrenando con ese hombre, tal vez por la ayuda que había recibido de su hermano Gohan, de Trunks. No tenía la menor idea por qué era, pero no se lo encontraba tan malo. Claro, ellos lo ayudaban a que todo fuera más tolerable, pero el hecho que le sirviera para descansar también era algo a tenerse en cuenta. Por otro lado, había llegado a ganarse el reconocimiento de alguien considerablemente bueno en clase, así que no era malo, además. El hecho de que había logrado hacer amigos era algo bastante interesante. Antes el único amigo que había tenido era Trunks. Sin embargo, había llegado a tener más amigos al ir a la escuela. Eso era algo que no se había esperado, de verdad. Al fin de cuentas, había estado yendo al lugar casi porque lo obligaban, ir a hacer amigos definitivamente no estaba dentro de las cosas que le había pasado por la cabeza, diablos. Había pensado que a la escuela solo se iba a aprender. Bueno, no importaba. Era algo bastante interesante y se había sentido bastante bien. Sea como sea, se había dado cuenta que ir a la escuela no era tan malo, se le era aburrido, pero podría soportarlo. Es una sorpresa, el pequeño Saiyajin infló sus mejillas como si fuera un niño pequeño. Eso no es justo, dijo en un intento para que su padre le dijera que era eso que le iba a enseñar. Sin embargo, Goku no iba a caer en ese juego y por lo mismo le sonrió al chico. Si te lo digo entonces no será divertido, dijo antes de poner la mano sobre la cabeza del chico quien solo miró al hombre no muy contento con la respuesta. Sin embargo, era más importante que pudiera decirle más sobre eso que iba a enseñarle. Has crecido mucho, Goten, dijo Goku un tanto triste ante la idea que se había perdido tanto tiempo de la vida de su segundo hijo. La verdad, el hecho que lo que hizo lo haya mantenido bien, que su madre y sus conocidos estuviera bien lo hacía sentir bien, pero ver el chico que se estaba haciendo más grande, que haya pasado esto traía un gran sinsabor a su vida. Sí, sentía que en cualquier momento podía llegar a ser como Gohan, un hombre con su propia familia. Claro, no estaba mal, era un proceso por el cual debería de pasar como cualquier mortal. Sin embargo, dentro de eso había una parte importante y eso era que la mayor parte del tiempo un hijo tiene a su padre. No solo era el reconocimiento del chico, era importante esa figura de un padre. Esa convivencia entre padre e hijo y eso era algo que se había pedido por bastante tiempo. Diablos, si con su esposa había pasado solo 4 años de casados con él solo había pasado algunos meses. Sí, pues ese fue el tiempo en el cual se habían mantenido en la Tierra luego de la pelea con Majin Buu o más bien, sin desaparecer para ir a entrenar a algún lugar. Luego, llegó Beos y unos pocos meses después se había marchado a su planeta. Así que, solo había pasado unos meses con él, de los 12 años que el chico tenía solo unos meses de ellos ha estado con él. Eso era patético. Era cierto que su padre no pasaron tiempo con él, pero sí sabía que lo había enviado a la Tierra antes de que su planeta estallara. Por lo tanto, no debería de pensar en el hecho que fue algo que estaba bajo su única decisión. No. No era de esa forma. Por lo tanto, no debería de pensar como excusas que sus padres no pasaron mucho tiempo con él y no pasó nada malo, que había crecido bien y sin problemas. No, eso estaba mal y por lo mismo, ahora que podría pasar un tiempo con él debía de hacerlo. La Adia lo hizo sonreír. Era una muy buena idea y más teniendo en cuenta que era una de las únicas personas con la que podía contar para entrenar. Era de su conocimiento que el chico y él no eran muy diferente. Le gustaba entrenar, quería volverse fuerte y con el potencial que tenía estaba seguro que podría volverse bastante fuerte. Vas a crecer muy fuerte, dijo. Goten sonrió a la vez que se avergonzó. Era cierto que el hombre no mostraba demasiado afecto, pero no por ellos dejaba de ser alguien que apreciaba a los cercanos a él. Siendo su hijo y que le dijera tal cosa significaba bastante de verdad. ¿Cómo no podría serlo? Quería ser tan fuerte como él. Esa persona a quien admiraba tanto en este mundo. Así que, debería de significar bastante para el escuchar a su padre poder decir algo como eso. Oye, papá, ¿qué pasa? Preguntó Goku con una ceja levantada mientras miraba al chico. Él recogió su mano mientras esperaba lo que su hijo deseaba pedirle y estaba dispuesto a hacerlo. Había pasado bastante tiempo lejos de él y no le importaría demasiado hacer lo que le pedía. ¿Crees que podamos tener una pelea? He estado entrenando y bueno, él hizo silencio.
Vegeta nunca le había dicho que se sentía bien por el poder que tenía, el hombre todo el tiempo le había estado diciendo que tenía que hacerse más y más fuerte. Claro, eso era algo que lo motivaba y a Trunks también. Sin embargo, no por eso iba a negar que escuchar que habían mejorado mucho, que su avance ha sido bueno, su forma de pelear ha mejorado, cualquier cosa que indicara una mejora en su poder. Sus habilidades de combate era algo que podría motivar bastante, pero ese hombre jamás se lo había dicho. Quería que su padre comprobara su fuerza y pudiera decirlo. Se iba a sentir bastante bien con eso, de verdad. Había dicho que podría hacer lo que el chico le pidiera. Sin embargo, eso no era algo en lo que había estado pensando, no, y era una de las cosas en la que menos deseaba gastar su tiempo en este momento. Claro, pretendía buscar un trabajo que tuviera que ver con lo mismo. Sin embargo, consideraba que aún había pasado muy poco tiempo para poder involucrarse en una pelea que iba a ser bastante exigente. Sí, el chico era pequeño y podría tener mucho menos tiempo que él entrenando, pero su poder no era para tomárselo a la ligera. No, el chico podría terminar sin problemas con Freezer en esa vez que peleó contra él en Namekusei. Eso al menos la última vez que entreno con él. Ciertamente, para el nivel de poder que tenía en el momento, era poco. Menos de la mitad de un tercio de su poder total y ahora la diferencia debería mantener tanto o más. Sin embargo, había pasado un tiempo desde aquella vez y el hecho que no tuviera tanto ánimo iba a hacer que tuviera un punto en contra. Claro, eso podría equilibrar bastante las cosas, pero no por eso deseaba tener una pelea. A pesar de eso, no deseaba matarle la esperanza al chico. ¿Qué podría hacer? El chico estaba bastante entusiasmado y decirle que no definitivamente no era una buena idea. Rápidamente pasó una idea por su cabeza, con eso pretendía quitarse la responsabilidad de pelear con el chico en este momento y a su vez, iba a servir para conocer mejor el poder del chico, amén de poder conocer en lo que iba a estar trabajando mientras le enseñaba esas pocas cosas que deseaba que el chico conociera. ¿Qué te parece si peleas con Gohan?, dijo, cosa que hizo que los dos híbridos se sorprendieran y compartieran una mirada. Con Gohan, repitió Goten. Sabía que su hermano era fuerte, al menos lo había sido hace algunos años en el pasado. Sin embargo, tenía bastante tiempo que no entrenaba. La verdad, era posible que continuara siendo más fuerte que él al fin de cuentas, él si bien no había entrenado en estos años había participado en el torneo del poder, su poder para entonces era bastante. Recordaba que superaba a Buu con él y Trunks absorbido. No con la fusión, el poder que el demonio rosa tenía con ellos funcionados era simplemente ridículo, demasiado en comparación con el poder de Gohan. Sin embargo, incluso entonces el poder que el chico tenía al recuperar su estado místico no era poca cosa. No, eso era mucho poder. Por supuesto, era de su conocimiento que había logrado eso por el hecho que había estado entrenando luego de la humillación que había recibido por Freezer y darse cuenta que la Tierra podría desaparecer sin su padre no estaba en la Tierra para protegerla. Sin embargo, como si eso no hubiera pasado nunca, su hermano había dejado de entrenar una vez pasado el torneo del poder. Al parecer su hermano pensaba que la Tierra iba a estar a salvo mientras sus padres sigan con vida. ¿Cómo podría pensar eso? En ese momento todos pudieron haber desaparecido de no ser por el hecho que ese sujeto solo buscaba terminar con su padre. Bueno, también deseaba destruir la Tierra, pero eso era algo más secundario en los planes del hombre. Por lo mismo, había esperado que su padre llegara. De no ser por eso no hubieran estado vivos o al menos hubieran muerto en ese momento. ¿Por qué pensaba así? No tenía la menor idea. Como Vegeta había dicho hace unos años, su hermano era un idiota, era alguien que desperdiciaba su potencial al vivir en la complacencia y patética vida de un humano, la cual poco o nada podría hacer ante amenazas del tipo que ellos tenían que enfrentar para proteger la Tierra. Pero no podría hacer nada para poder evitar que su hermano continuara viviendo esa vida y con ello ir debilitándose más y más. Estaba seguro que con estos casi 3 años que habían pasado desde el torneo del poder, las habilidades de combate y el poder de su hermano debería de estar lo suficientemente bajo para que en este momento fuera casi incapaz de alcanzar todo ese poder que tuvo hace años atrás. Si estaba en lo correcto con todo lo que había mejorado, su forma de Super Saiyajin debería de estar más cerca del poder de su hermano. Asimismo, Trunks estaba más cerca del poder del chico, pero él era un poco más fuerte y eso sin que lo acercaba mucho más al poder de su hermano. Era un gran poder, de eso no había ninguna duda, pero no por eso podría pensar del todo que pudo haber dejado atrás el poder de su hermano. Al menos no todavía, pero estaba bastante cerca de poder superarlo, no lo dudaba. Sí, así puedo darme cuenta de mejor forma cómo has estado en tu entrenamiento. Quiero decir, nuestros poderes están demasiado separados.
No puede ser algo del todo justo. Por ello es mejor que te enfrentes a alguien con quien estés más parejo. Gohan frunció el ceño. Ciertamente, sabía que por el hecho de haber dejado de entrenar, cosa que su hermano no había dejado de hacer, su poder se vería afectado bastante hasta el punto que, dudaba que pudiera acceder a todo ese poder que había tenido en años pasados. Era algo que había estado muy lejos de sus posibilidades en este momento. Cierto, todo ese poder e incluso más estaba ahí, en algún lugar dentro de él. Sin embargo, lo débil que su cuerpo era no iba a hacer posible que mostrara todo el poder que tenía. De alguna forma no se sintió muy bien con eso. Sí, era un Saiyajin y dicho por su padre tenía un potencial mucho más grande que el que tenía. Sin embargo, no por eso las reglas cambiaban. Para ser fuerte o cuanto menos mantener o recuperar el poder que tenía, necesitaba entrenar su cuerpo. Hacer el mismo mucho más apto para poder expresar ese poder. Y sí, ya conocía que su herencia de Saiyajin le brindaba la facilidad para de alguna forma saltarse algunas cosas dado a que su cuerpo iba mejorando, adaptándose al aumento de poder, pero como pasó con Babura y más en el pasado, con Trunks del futuro no era suficiente solo aumentar el poder. En todo caso, ahora ser comparado y de alguna forma igualado con su hermano en términos de poder así no fuera algo malo, no era algo que le gustó mucho. No, le fue un tanto desagradable escuchar eso. Esa parte de Saiyajin que tenía la cual buscaba de alguna forma hacerse más y más fuerte, esa misma que yacía muy profundo dentro de él, se le había hecho desagradable poder escuchar que su hermano menor podría estar bastante cerca de su poder. Ciertamente, no podría negar tal cosa. No, eso sería algo bastante tonto teniendo en cuenta que llevaba años sin entrenar e incluso cuando el chico le pedía un pequeño entrenamiento, se terminaba negando. Es más, por lo mismo había ido con Vegeta a entrenar. El hombre lo había tomado como si fuera su hijo y casi no lo dejó pasar un día sin entrenar. En ese tiempo, casi 3 años sin dejar de entrenar ha de haber un avance considerable, estaba seguro y muy claro que el chico había progresado en su poder de una forma increíble. Lo sabía bastante bien, era un Saiyajin así no lo demostrara por la forma tan patética en la que se comportaba según en Príncipe Saiyajin, pero no por eso dejaba de serlo. Así que, sabía cuán rápido podían progresar los miembros de su raza en su poder y más los híbridos. Estaba seguro que para el chico esos casi 3 años que había estado entrenando con ese hombre se podrían sumar en unos 4, 5 años de entrenamiento. Sí, pues dado a lo rápido que podrían avanzar en su poder se podría suponer que había supuesto un tiempo similar de entrenamiento y asimismo, su poder debería de ser bastante amén del hecho que el hombre no era como antes. No, él había estado siendo entrenado por un ángel y ese conocimiento como se había dado cuenta a través de su padre, el mismo hombre no era algo que se podría ignorar de ninguna forma posible. Y por tanto, casi estaba seguro de ello, pero no podría decir que el chico era más fuerte que la ciencia cierta y tampoco le gustaría saber tal cosa. El ki del chico estaba considerablemente bajo en este momento no muy diferente a él y eso de alguna forma le brindaba mucha menos tranquilidad ante la idea de luchar con él. Como sabes, Gohan ha tenido un tiempo sin entrenar y es muy posible que las cosas estén más parejas. Al terminar tendré una buena idea de lo que deberíamos de mejorar, dijo Goku con un tono seguro y una sabiduría de alguien que había estado por tanto tiempo entrenando, peleando con poderosos enemigos. De hecho, por eso mismo la pregunta que tenía sobre el porqué de lo pedido por su padre, la duda que tenía al pelear con su hermano simplemente desaparecieron. Está bien, dijo el pequeño Saiyajin con una creciente emoción que recorría su cuerpo dado a la expectación que tenía por el combate y que se hacía más al no solo saber que iba a ser visto por su padre, sino que también el hombre de alguna forma lo estaría probando. Cierto, al pedir una lucha contra él y así poder comprobar sus resultados en el entrenamiento o más bien, que él a través de ese combate pudiera darse cuenta de su progreso, de cierta forma estaría haciendo lo mismo. Sin embargo, había un hecho importante. Al estar en una pelea así fuera una que no significara tanto reto para alguien, ya de inicio daba la oportunidad para que ambos se concentraran mucho más en la acción del momento hasta terminar con la misma y luego se daba un veredicto, en este caso estando su padre solo observando no iba a dejar pasar nada. Bueno, teniendo en cuenta lo que había dicho pedir que fuera diferente no sería algo inteligente y menos sabiendo que el hombre usaría sus faltas para entrenar más adelante. Por otra parte, tenía sentido lo que había dicho, así era cierto que deseaba que el hombre reconociera su avance y así mismo más adelante entrenar con él, lo cierto era que no era algo viable de ninguna forma. Sí, pues como dijo la diferencia entre los dos era tan grande que pensar en ello podría quitarle los ánimos de luchar. Sin embargo, con su hermano era diferente.
Él aún con todo su poder estaba lejos de estar cerca del poder de su padre y la falta de entrenamiento solo había hecho que su poder disminuyera. Él había entrenado y se había fortalecido, lo que sin duda le suponía la oportunidad de estar más cerca del poder que el chico tenía. Eso aseguraba una pelea considerablemente reñida y al final una experiencia bastante interesante. Bueno, teniendo en cuenta que su hermano podría estar muy oxidado en sus habilidades de combate, podría dar la posibilidad que no fuera tan interesante. O más bien, retador. Entonces, ¿qué dices, Gohan? Preguntó el Saiyajin esperando que no se negara y así evitar tener que luchar contra el chico. No tenía muchos ánimos para eso. Por otra parte, como le había dicho antes al chico, la diferencia de poder que había entre los dos sin duda podría hacer las cosas no tan interesantes como deberían de serlo. Claro, era de su conocimiento que mientras se enfrentaran con un oponente más fuerte, sus poderes y habilidades iba a evolucionar mucho más rápido de lo que podría hacerlo al tener que luchar contra alguien que apenas podía estar por encima de su poder. Sin embargo, como ya le había dicho al chico, iba a tener la oportunidad de entrenar con el chico más adelante y podría pasar días enteros entrenando con él. Bueno, tenía algunas cosas que hacer. Sin embargo, el resto del tiempo iba a pasarlo con él, de eso no tenía ninguna duda. El híbrido Saiyajin más grande se rascó la parte trasera de su cabeza en una clara señal que no disfrutaba demasiado la idea de pelear con su hermano menor. No era que le tenía miedo a pesar del alza que había sufrido en el poder. No, solo era que las ropas que tenían en ese momento no eran las indicadas para tener una pelea, y el hecho que a su esposa no le gustaría demasiado que destrozara sus ropas en algo como eso, hacía que tuviera un poco de duda. Si tan solo supiera que su esposa, a quien por cierto tenía bastante descuidada por su obsesión con su trabajo, le gustaría que fuera mucho más a como era antes, o más bien, que se pareciera a ese chico de quien se había enamorado. Sí, Videl no se había enamorado de él porque era inteligente o el hombre más guapo del planeta. No, eso no era algo que le llamó la atención del chico en un inicio. Lo que le había llamado la atención de él era ese misticismo, la extrañeza del chico de pelo negro, amén de tener una sensación tremenda de que lo había visto en alguna parte. En esos momentos caóticos en los cuales se conocieron, y más en esos primeros meses, así era cierto que la sensación estaba ahí, todo fue relativamente tranquilo. Aún así, con desespero buscó saciar su curiosidad por el chico, y cuando por fin se dio cuenta de lo que ocultaba, de quién era en realidad, eso solo hizo que fuertes sentimientos crecieran hacia él. Sí, descubrir que el chico era fuerte, que había sido quien venció a Cell, fue algo que llamó poderosamente su atención, y cada vez más en los meses siguientes deseó ser parte de su vida. Ahora, sin embargo, viendo en lo que el chico se había convertido, de no ser por el hecho que aún estaba lejos de ser una situación de la cual no se podría salir, posiblemente hubiera terminado con él. Sí, el chico no se daba cuenta que, no muy diferente a su padre en su obsesión por hacerse fuerte, él en su obsesión por su trabajo estaba descuidando a su familia, y eso podría no terminar demasiado bien para él. Sea como sea, su excusa pudo ser destruida sin problema alguna si la mujer estuviera en el lugar, pues sin duda alguna le gustaría ver cada día de su vida a ese chico fuerte, hábil, que podía evitar que algo malo les pase a su hija, a ella misma, a manos de algún ser desalmado de fuera de este planeta. Sin embargo, no estaba aquí en este momento, y si algo sabía el pasivo Saiyajin era que no podría escapar. Además, así tendría la oportunidad de saber de mejor forma cuál era el nivel de poder que tenía en ese momento. Era de su conocimiento que su poder y habilidades habían disminuido bastante. No era como que lo molestaba demasiado, pues de lo contrario estuviera haciendo algo para evitarlo. Sin embargo, tampoco era como que le había gustado el hecho que su padre dijera que su poder y el de su hermano podrían estar muy similares bajo su percepción. Podría demostrarle lo contrario de aceptarlo. Está bien, dijo, e hizo silencio por unos segundos. Aunque no fueron con las intenciones que vine, dijo, a sabiendas que había venido solo por saber si estaba en la tierra, para hablar sobre lo que había hecho su madre. No pretendía decirle nada sobre lo que la mujer le había contado hace unos días, o decirle al hombre que su forma de actuar estuvo mal. No, eso era algo que el hombre ya debía de saber, y él mismo ya se había enterado relativamente bien sobre eso. Además, tampoco era como que podía juzgar lo que hizo, no había pasado por algo así y esperaba no pasar por algo como eso en ningún momento. En todo caso, había mejores cosas en las cuales concentrarse en ese momento. Al fin de cuentas, era mejor saber cuán serio era lo que el hombre había dicho en ese momento. Así que, no era nada de eso. Solo iba a preguntar sobre sus razones, si continuaba pensando lo mismo, intentar motivar al hombre tal vez. A pesar de ello, estaba bien.
Podría hacerlo una vez que le demostrara a su hermano que no era tan débil como pensaba. Con eso acordado, ambos hermanos se miraron antes de levitar y empezar a alejarse de la casa. No iba a comenzar muy cerca para hacer un desastre y dejar su padre sin casa también. Claro, podría darle un lugar en su casa, estaba seguro que podría ser algo agradable. Al fin de cuentas, su hija también necesitaba estar un tiempo con su abuelo. Así que, sería algo bastante agradable, de verdad. Mientras se alejaban, Goku se acercó a un árbol que estaba a unos pocos metros de su pequeña casa y tomó asiento en el suelo. Por unos segundos miró a ambos hasta que se detuvieron y ambos tomaron sus respectivas posiciones de combate. Por casi un minuto estuvieron en la misma posición antes de que en un solo movimiento bastante rápido ambos apresuraron uno hacia el otro y chocaran sus antebrazos. Una fuerte onda de choque salió del impacto y se expandió como si fuera una barrera de viento antes de estallar con violencia enviando un fuerte viento en todas direcciones. A pesar de que estaban a decenas de metros sobre la tierra, la misma resultó dañada con ese único ataque y un cráter se formó justo debajo de los dos guerreros Saiyajin que se encontraban intentando empujar al otro con sus antebrazos. Con otro golpe continuó la pelea y al igual que el primero fue bloqueado, lo que desató una reacción muy similar a la anterior. Sin embargo, a diferencia de la anterior, por el rápido intercambio que comenzó en ese momento simplemente estalló en una onda expansiva que hizo que la tierra temblara a la vez que un fuerte viento se esparciera por el lugar. Desde que comenzó la pelea el Saiyajin puro siguió sus movimientos, resultó algo bastante fácil para él. Al fin de cuentas, estaba acostumbrado a seguir una velocidad mucho más rápida, era tanta que multiplicaba la velocidad que ambos tenía por miles de veces. Así que, podría seguirlo sin ningún problema. Como se lo había esperado por la inactividad de su hijo mayor en los entrenamientos, su forma de pelear se había hecho bastante torpe en comparación con años pasados. Bueno, no podía quejarse, desde su pelea contra el chico no había seguido un régimen de entrenamiento con el cual pudiera mejorar sus habilidades de pelea. No, el chico había dejado de entrenar y así había sido hasta su pelea contra Majin Buu, hasta este momento. Claro, no podía negar que el Supremo Kaiosama había desbloqueado el máximo poder que su hijo tenía en ese momento. Sin embargo, eso solo era poder y nada más. La técnica y forma de pelear era lo que podría dar la oportunidad a alguien de vencer. De hecho, justo por eso mismo Whis había repetido lo útil que era poder dominar el ultra instinto. Los movimientos como su forma de pelear alcanzaba un nivel totalmente superior y no importaría a quién se enfrentara. Si sus movimientos y forma de luchar era mejor, inevitablemente iba a terminar golpeándolo una y otra vez. Así que, si bien sabía que el chico en ese momento superaba su poder por un margen considerable, en lo referente a que era un mejor peleador, la victoria sin duda estaría de su parte. En esta ocasión y a pesar del tiempo que había pasado desde entonces, no había mucho cambio en las habilidades que tenía su hijo mayor. No, continuaba siendo tan torpe como en ese entonces. No, era mucho peor. Por la única razón que el chico podría continuar en la pelea era porque su velocidad, su poder en esos minutos donde habían estado luchando, pero era claro que estaba lejos de ser una pelea con todo lo que ambos podrían hacer. Aún así era claro que el poder de su hijo menor era inferior. Sin embargo, en algún momento las cosas podrían dejar de ser así, y más teniendo en cuenta que el ritmo de la pelea avanzaba y avanzaba con rapidez y en menos de 5 minutos el poder de ambos, al menos en su parecer, su poder en su estado base estaba bastante cercano a llegar a su límite. Sí, pues su poder era casi 3 veces más de lo que lo era esa vez donde se transformó en Super Saiyajin. Era un poder increíble, no había pensado que su pequeño hijo había evolucionado tanto en su poder. No, eso era algo que había tenido muy lejos de su cabeza en este momento. No simplemente era por el hecho que desconocía casi en su totalidad lo que había estado haciendo el chico mientras estuvo en el planeta del dios destructor. No, sino que también no había pensado que el chico había estado entrenando. Claro, ya se lo había dicho antes, pero bueno, una cosa era escuchar que el chico había estado entrenando que poder presenciar por sí mismo el poder y habilidades que el chico tenía en ese momento. De eso no tenía ninguna duda. Y se había sorprendido bastante por eso, lo había hecho tanto que su corazón vibró de emoción ante la posibilidad de entrenar con el chico. Desde que había pensado en venir a la Tierra una vez finalizado su entrenamiento, si algo había tenido en su mente definitivamente era entrenar y pasar tiempo con su hijo, con su esposa. Esto último no iba a poder ser por el momento dado a lo que sabía que había pasado. Sin embargo, podría entrenar con su hijo y saber que se había hecho tan fuerte era emocionante, de verdad. Ya desde hace tiempo sabía que su segundo hijo tenía un potencial increíble, el cual sin duda superaba al de su hermano, pero que se hiciera tan fuerte en tan poco tiempo era increíble.
Bueno, no podría ser diferente, era de su conocimiento que al ser híbrido su margen de mejora era mucho más rápido de lo que lo era en miembros puro como lo era él, Vegeta. Claro, no era que los miembros puros no podían tener un mayor potencial que un híbrido y Broly era la prueba de ello. Sin embargo, había un hecho innegable el cual se había metido en su cabeza muy profundamente con las experiencias y conocimiento que había adquirido en estos años. El hecho que tuvieran ese instinto de pelea tan salvaje y agresivo que tenía un Saiyajin puro era un problema pues lo acercaba mucho a ser unos salvajes sin control, sin emociones, sin sentimientos. Había descubierto que el hecho de ser un Saiyajin los hacían seres muy emocionales, demasiado de hecho y justo por lo mismo en aquel momento por la ira que había sentido hacia Freezer llegó a transformarse. Por supuesto, no era la única forma de obtener la transformación y por ello los Saiyajins del universo 6, su hijo y el de Vegeta habían logrado transformarse tan fácil como si fuera un juego. Esto era por ese particular hecho, eso de abrazar su sentimiento, ser más tranquilos, menos agresivos, más pacíficos, en resumidas cuentas evolucionar como especie era algo que hacía posible que el potencial que los Saiyajin, su poder fuera en aumento constantemente. Ahora, a diferencia de antes podía decir sin temor a equivocarse que, justamente esto era que aumentaba el potencial de sus respectivos hijos. Por otra parte, estaba seguro que había otra razón por la cual el chico se había hecho tan fuerte y se dio cuenta de ello en la forma de luchar del chico. No era como la de él, pero teniendo en cuenta que apenas había entrenado el chico, pasado tiempo con él, ni siquiera era justo tener en su cabeza tal cosa. Y por lo mismo le fue más rápido reconocer a quién pertenecía esa forma de luchar. Ciertamente, aún podía reconocer que la posición de combate era de él, la misma que conocía su hijo mayor, esa misma que aprendió de su abuelo y que perfeccionó con el maestro Roshi. Sin embargo, no se tomaba tan calmado las cosas. No, era más parecido al estilo de Vegeta. Un estilo agresivo que solo buscaba golpear y a veces simplemente terminar con su oponente. No por eso era descuidado y tonto a la hora de atacar. No, las cosas no eran de esa forma. El chico se tomaba su tiempo para atacar, pero no tenía la menor contemplación en atacar con fuerza y violencia a su oponente a fin de vencer. Eso le hizo saber que el responsable de haber hecho que el chico progresara tanto era Vegeta. Conocía bastante bien que el hombre era como él y sabiendo que sus hijos tenían tanto potencial como había descubierto al presenciar el poder de su hijo del futuro, era claro que no iba a perder la oportunidad de entrenarlo ya que su hijo visitaba a su amigo regularmente, lo había hecho entrenar. Sí, estaba seguro que era de esa forma, tenía todo el sentido del mundo para él. No muy diferente a como había pensado que iba a pasar, habían estado cerca de su límite y el primero el llegar a él. Fue su pequeño hijo. Sin embargo, ¿estaba bien con el poder que había demostrado hasta el momento, como no podía? Era casi 3 veces más fuerte de lo que lo era en esa ocasión donde se transformó por primera vez. Eso era demasiado poder. Ciertamente, estaba por debajo de Cell y por bastante. Sin embargo, eso solo era en su estado base, cuando el chico se transformó y lo hizo, su poder se disparó dejando el poder del bioandroide muy por detrás. Era tanto así que bien podría vencer al bioandroide sin muchos problemas en esa transformación básica del Super Saiyajin. Él sonrió, saber que su pequeño hijo así era cierto que era algunos meses más grande que Gohan al enfrentarse con el androide. Era en demasía satisfactorio saber que el chico en esa simple transformación era suficiente para vencer a la creación más poderosa del Dr. Maki. Por otro lado, estaba seguro que de haber enfrentado a Majin Buu si bien era cierto que no tenía oportunidad con lo bien que el chico luchaba, así era cierto que el estilo de pelea que el chico estaba usando no fuera tanto como el suyo. Sin duda le hubiera dado una mejor pelea de lo cual Gohan lo hizo en aquel momento antes de ser dejado al borde de la muerte por la criatura. Sin embargo, sería muy difícil por no decir imposible poder vencerlo. Era increíble, Vegeta había aplicado bastante bien lo que había aprendido de Whis y más bien. Lo había aplicado y no solo en él, sino que también lo hizo en su hijo. Estaba bastante agradecido con el hombre por eso, el hecho de que entrenara a su hijo independientemente del cómo hizo para que el chico aceptara sin duda era algo que le iba a agradecer cuando tuviera la oportunidad. Por otra parte, eso iba a ser una de las primeras cosas que iba a enseñarle al chico, pero ya no tendría que hacerlo. Bueno, así estaba bien que el hombre le haya enseñado algunas cosas, lo cierto era que sea lo que sea que su rival le hizo entender al chico no era del todo completa y eso era algo que él iba a encargarse de enseñarle. Conocía bastantes cosas y podría enseñárselas al chico, estaba casi seguro que podría llegar a aprenderlas. Así que, estaba bastante satisfecho con la ayuda que le había dado el hombre. Gohan se sorprendió bastante cuando el poder de su pequeño hermano ascendió tanto, la verdad.
Se había sorprendido por todo el poder que el chico tenía en su estado base y estaba seguro que al transformarse el poder que iba a tener el chico sería increíble y no se había equivocado. El poder que tenía el chico era increíble, pero incluso entonces pensó en la posibilidad de que el poder del chico no fuera tanto. Cierto, teniendo en cuenta que el poder base se multiplicaba exponencialmente en esa forma era de esperar que su poder fuera bastante. Sin embargo, también sabía que algo en eso no estaba del todo bien. ¿Qué era? No tenía la menor idea. El poder del chico, si bien en su estado base era grande, cosa que iba a continuar siendo así en su transformación. Lo cierto era que el poder del chico sin duda se alejaba mucho de lo que había llegado a imaginar e incluso exagerar cuando el chico tuviera que transformarse. ¿Qué había hecho? No tenía la menor idea, pero si de algo estaba seguro era que no debería de ser así. Y no estaba del todo equivocado en ello. El poder del chico era por mucho más del cual debería de tener en esa forma teniendo en consideración su estado base. Lastimosamente, habían cosas que desconocía totalmente y eso era algo que tenía que agradecerle a su falta de dedicación al entrenamiento. Esto no era nada con lo mal que podrían ponerse las cosas si él no entrenaba, pero que va, su inteligencia que podía rivalizar con la de Bulma no le alcanzaba para darse cuenta de cuán equivocado estaba. En todo caso, con lo fuerte que se hizo el chico en esa forma podía enfrentarse a Buu sin la necesidad de tener que fusionarse como hace años atrás. Ciertamente, no podría vencerlo con ese poder, pero estaba seguro que le podría dar una muy buena pelea. Sabiendo que no iba a haber forma que pudiera luchar en iguales términos con el chico cuando era tan fuerte, había decidido ascender también y logró alcanzar un precedido estado antes del definitivo. Años atrás, mientras entrenaba con Piccolo había logrado desarrollar ese estado con el cual lograba obtener casi tanto poder como lo tuvo esa primera vez cuando se le fue liberado su poder. Eso había sido algo extraño en un principio y más por el hecho que podría sacar mucho más poder. De no ser porque había continuado entrenando jamás lo había imaginado, a pesar de que el Supremo Kaio-sama le había desbloqueado todo su potencial en ese momento, no significaba que no podría continuar mejorando. No, podría continuar haciéndolo, obtener más poder por ese camino al cual ese anciano lo había llevado. Por lo mismo, tuvo claro que ese poder que había recuperado en ese momento con su entrenamiento con Piccolo, era por decirlo de una forma su primer estado dentro de esa línea de evolución desbloqueada por el anciano Kaio-sama. En el segundo su cabello crecía un poco más como era algo habitual en las transformaciones de su raza. En el torneo multiversal con este estado, su estado místico, o al menos podría llegar a llamarse tal estado conociendo que no tenía ningún nombre y dado a que como si se tratara de una transformación su cabello crecía un poco. En todo caso, con lo que bien podría ser una versión 2 fue con el cual logró vencer a Caulifula. La fusión de esas dos chicas Saiyajin del universo 6 era muy poderosa. Estaba seguro que de no haber obtenido ese poder jamás había logrado poder vencerlas. Sí, por una parte una de ellas tenía el poder de un Super Saiyajin legendario quien tenía un cuerpo que se adaptaba con rapidez al increíble poder que podría extraer con cada segundo mientras la pelea continuaba. Por otra parte, estaba otra chica que era considerablemente parecida a su padre. Podía asimilar y aprender las cosas con una velocidad que daba miedo. Diablos, la chica fue capaz de alcanzar el Super Saiyajin 2 peleando con el hombre. Lastimosamente para ella, alcanzar tal transformación no significaba poder controlarla, además había una diferencia de poder demasiado grande entre su padre y la chica. Sea como sea, ambas unidas tenían un poder increíblemente grande. Tuvo que esforzarse bastante en esa pelea. Es más, dado a lo fuerte que era había pensado que iba a perder y para poder igualar su poder tuvo que romper sus límites e incluso así el poder de la fusión era increíblemente grande y más dado al hecho que su poder no paraba de crecer por tener como parte de ella a un Saiyajin legendario. Por suerte, los golpes recibidos en la batalla fueron haciendo huella en ella, en sí mismo y terminaron noqueándose ambos. Eso había sido su máximo poder hace unos años atrás, pero había dejado de entrenar y su poder disminuyó bastante. Justo por lo mismo la pelea con su hermano continuó estando considerablemente pareja. Sí, no fue despareja. Sí, pues la forma de pelear de su hermano era mejor que la de él. Era de su conocimiento que desde la pelea de Cell sus habilidades de combate no habían aumentado lo suficiente para poder lograr enfrentarse a alguien que ha pasado años entrenando. Por lo mismo, en la pelea contra el demonio rosa más que tener una técnica increíble en su forma de pelear. Solo tenía un poder bastante alto. Por supuesto, esto le había ayudado a tener la ventaja, pero solo unos meses después cuando Beos apareció lo dominó sin problemas. Claro, la diferencia de poder era demasiada y por lo mismo por obvias razones debería de haberlo hecho.
Sin embargo, también jugaba bastante en contra la forma de pelear de la deidad que había logrado sacarlo de combate con un golpe en un punto de presión. No por eso dejaba de ser fuerte. No, no era todo lo contrario. Un buen peleador debería de conocer esos puntos de presión así como una forma correcta de poder efectuar el movimiento, esquivarlo en dado el caso. La falta de práctica en la pelea había hecho que ni siquiera lo viera venir y qué decir cuando Freezer vino a la Tierra. Fue mucho peor todavía, había sido tan débil que lograr transformarse en Super Saiyajin 2 fuera algo en extremo laborioso. Fue algo patético, incluso el demonio del frío lo había dicho y con razón. Era difícil creer que el mismo chico que había hecho que pensara que iba a matarlo hace años fuera tan patéticamente débil. Por supuesto, había entrenado y puesto que era un prodigio de su raza había logrado aumentar enormemente su poder. Sin embargo, él con los años que habían pasado, siendo un Saiyajin, siendo hijo de ese hombre a quien odiaba tanto al menos a su parecer debería de ser mucho más fuerte para proteger al estúpido planeta de seres como él. Tal vez si hubiera entrenado, al menos en ese momento hubiera sido mucho más fuerte, estaba seguro que pudo haber luchado y quién sabe, tener una buena pelea que le sirviera para un calentamiento, pero ni para eso sirvió. Era patéticamente débil, solo le había bastado su primera forma para lograr vencerlo. Por lo mismo había decidido continuar su entrenamiento y había logrado alcanzar lo que había catalogado como un preestado antes de mostrar su máximo poder, en el torneo solo había logrado evolucionar más ese poder. Sin embargo, sus habilidades de combate no eran demasiado buenas. Al menos no tanto como las que podría ser la de su padre, la de Vegeta. De hecho, justamente por eso su combate contra esas chicas había resultado tan parejo. Si su padre, si Vegeta, si Jiren hubieran luchado contra ellas, las dos mujeres Saiyajin iban a estar en muchos problemas, pues no la iban a tener fácil contra seres que conocían prácticamente todos los movimientos habidos y por haber sin contar la diferencia de poder. Diablos, ni siquiera las mordidas como un método salvaje y poco profesional se escapaba de ellos. Así que, bien sabía que no iban a estar bien. Aún con esa deficiencia en sus habilidades de pelea, no había tomado cartas en el asunto para poder hacerse mucho más fuerte, más hábil al menos en su forma de pelear. No, había dejado los entrenamientos a un lado y ahora su hermano, si bien estaba por debajo del poder, mantenía las cosas considerablemente empatadas en poder. Era increíble, era de su conocimiento que había estado entrenando, pero sin duda alguna no había esperado que las habilidades de combate de su hermano hayan crecido tanto o más bien, las propias hayan bajado tanto, resultaba vergonzoso, de verdad. Antes su hermano lo veía como una especie de héroe por lo fuerte que era, pero se había perdido, se estaba perdiendo con cada minuto que pasaba sin entrenar, por cada mes, por cada año que mientras el chico se fortalecía sus habilidades iban en picada sin punto, sin retorno. Era sencillamente patético. Ese sentimiento hizo que poco a poco más de su poder fuera saliendo y las cosas se volvieron tan similares a como había pensado antes y fue algo no muy agradable, que casi caía en la desesperación. Y eso no fue lo mejor que pudo hacer. No, y había sido bastante bien aprovechado por su hermano y lo golpeó una y otra vez mientras él intentaba golpearlo con sus ataques. Sin embargo, como diría Vegeta de estar en el lugar, qué clase de patético espectáculo estaba dando en ese momento, no tenía caso que continuara siendo tan fuerte, que continuara aumentando su poder si sus habilidades para la pelea eran tan malas. Eso no le gustó en lo más mínimo y lo único que se le había ocurrido para poder tomar la delantera y por bastante dado al poder actual del chico, era poder desatar todo su poder, o al menos el máximo que tendría la oportunidad de poder utilizar con su falta de entrenamiento. Lo que había hecho su hermano lo había sorprendido, incluso lo había tomado por sorpresa. Apenas habían tenido unos 10 minutos de combate cuando decidieron utilizar más poder y si estaban de acuerdo que podrían continuar así. Al fin de cuentas, estaba disfrutando la pelea y más por el hecho que el poder de su hermano, el de él no estaba demasiado separado de su poder. Bueno, eso con respecto al hecho de un poder efectivo con el cual pudiera vencer a su oponente, pues el chico con sus pésimas habilidades de combate como estaban yendo las cosas lo único que tenía era poder. Claro, podía sentir que el chico estaba lejos de poder hacer todo lo posible contra él. Sin embargo, podría continuar en el mismo nivel que estaban en ese momento. Bueno, tenía que reconocer que lo estaba golpeando y golpeando. Sus habilidades de combate, si bien no su poder, eran una mierda. Tenía que reconocer que como su padre había dicho, una pelea entre los dos iba a resultar bastante agradable para él. ¿Cómo dudarlo? Estaba seguro que en estos momentos el hombre no tendría que recorrer a transformarse siquiera para poder tratar con él y eso, más que hacerlo sentir bien, solo iba a llenarlo de impotencia y no mejor a su hermano.
Solo iba a hacer que en función de su impotencia cayera en la desesperación y con ello, su falta de poder también daría como resultado una falta de habilidad dado a la falta de enfoque en la pelea. Bueno, era algo esperar de su padre. El hombre era alguien muy inteligente y la mejor forma de poder explorar sus habilidades de la mejor forma era poder luchar con alguien con quien estuviera considerablemente cerca de su poder. Bueno, su hermano era más fuerte que él, pero el hecho que él mismo tuviera unas habilidades de mierda en su forma de pelear, era algo que le había dado la oportunidad de mantenerse por delante de él casi dando la apariencia de que era más fuerte que él. Se había sentido bastante bien. Si algo había deseado era ser fuerte y poder superar a su hermano, sin duda era una de las metas que tenía para ello. Claro, poder superar a su hermano bien podría ser algo que era dado a la falta de entrenamiento del chico. Sin embargo, al menos todavía continuaba siendo bastante fuerte y saber que podría superar esa meta era algo que lo había hecho sentir bastante bien. Por desgracia no podría cantar victoria. No, no había terminado la pelea. Más bien, recién comenzaba. Su hermano había decidido aumentar más su poder y él ni corto ni perezoso hizo lo mismo. Era de su conocimiento que el aumento de poder de su hermano desembocaría en un aumento de fuerza y velocidad, quedarse detrás cuando el chico ya era considerablemente más fuerte, más rápido y más resistente al daño, que él no iba a hacer algo que le beneficiara en lo más mínimo. Diablos, fácilmente con el aumento de poder que iba a tener podría golpearlo y dejarlo inconsciente. Por lo tanto, aumentó su poder también sabiendo que de ninguna forma debería de permitir eso cuando las cosas se estaban poniendo tan buenas y mejor aún. Cuando de su desempeño dependía que su padre podría decidir enseñarle. Simplemente no podría dejar que algo como eso pasara. El asombro de Gohan al sentir el increíble aumento de ki, de poder de su pequeño y justamente ahora no tan pequeño hermano, sino de su rival. El hecho de ver a su hermano con el segundo nivel de Super Saiyajin 2 fue algo que lo había sorprendido bastante. ¿En qué momento lo había obtenido? No tenía la menor idea. Ciertamente, era de su conocimiento que el chico había estado entrenando por unos años y particularmente había sido más intensos desde que Vegeta se había adueñado de la vida de su hermano. Sin embargo, no se había esperado tal cosa. Es más, por lo mismo había decidido aumentar más su poder, estaba seguro que con todo el poder que iba a sacar lograría noquear a su hermano y tal vez, no quedar de esa forma tan patética ante el chico. Sin embargo, no iba a ser así. No, no lo iba a hacer en lo más mínimo y mucho menos teniendo en cuenta que el chico tenía mucho más poder del que él había tenido en su tiempo. Era tanto que estaba seguro que el multiplicador del chico debería de ser mucho más grande que el que en realidad brindaba la transformación. Sí, pues el poder que el chico tenía estaba muy cerca del de él. ¿Cómo era posible? Era de su conocimiento que su hermano había estado entrenando por bastante tiempo a diferencia de él que se había olvidado de su entrenamiento y su poder estaba decreciendo con cada día que pasaba. Sin embargo, el poder del chico era bastante grande. Simplemente no debería de ser posible. Al menos eso era lo que deseaba pensar, pues bien sabía que al igual que él, su hermano tenía un potencial increíblemente grande. Diablos, hace años atrás el chico había sido más fuerte de lo que jamás había pensado serlo a su misma edad. Por ello, por su propia experiencia al poder conocer por él mismo cuán rápido podría crecer el poder de un Saiyajin, de un híbrido como lo eran ellos, debería de tener en cuenta que para un Saiyajin no había límites y un híbrido podría lograr avanzar en su poder mucho más rápido de lo que podrían hacerlo un Saiyajin de raza pura. Su hermano no solo era un híbrido como él, sino que también era mucho más puro, cosa que sin duda aumentaba mucho más su avance. De eso no tenía ninguna duda y explicaba el porqué del gran aumento de poder que había logrado su hermano en tan poco tiempo. Bueno, eso de poco tiempo podría no ser del todo exacto. Sin embargo, si era solo unos años desde que había estado entrenando tan duro con ese hombre. Ver esa transformación en su hijo y más sentir el poder que su hijo tenía era algo increíble. No había esperado que el chico tuviera esa transformación. No muy diferente a su hijo mayor, también se había preguntado el cómo había logrado obtenerla o más bien, en qué momento. Era de su conocimiento que el chico había estado entrenando, pero para poder lograr la transformación se debería de entrenar bastante. Bueno, ya se había dado cuenta que Vegeta tenía bastante que ver en el entrenamiento de su hijo. Así que, no debería de sorprenderse demasiado por el hecho que el hombre le haya hecho esforzarse bastante al chico para que sea más fuerte. ¿Le habrá contado sobre la transformación del Super Saiyajin fase 3? Se preguntó. Cierto, el hombre no le había prestado atención a esa forma luego de los eventos de Majin Buu, o más bien, al darse cuenta que no solo podría hacer su segunda forma mucho más fuerte hasta superar el poder de esa forma,
Que había otros caminos por los cuales podía hacerse más fuerte. Sin embargo, no por eso dejaba de ser algo muy cierto que esa forma le brindaba al usuario mucho poder y los chicos se habían interesado mucho por ello. El hombre así no tenía esa forma, el cómo poder acceder a ella no era algo fuera de su conocimiento. Diablos, el hombre conocía cómo conseguir el ki divino, cosa que era por demás más complicada. Así que, pensar en que le pudo decir algunas cosas sobre esa forma no estaba fuera de lugar. Era de su conocimiento que los chicos conocían sobre la transformación y habían logrado transformarse cuando habían estado fusionado en aquel momento, lo recordaba bastante bien. El recuerdo había hecho que entendiera cómo habían logrado hacer tal cosa. Antes no había tenido demasiado sentido y menos el increíble poder que tenían los chicos fusionados. Sin embargo, ahora sí lo tenía. Uno de ellos, tal vez su propio hijo en aquel momento al ver la muerte de su madre había estallado en ira. Recordaba que el desgraciado de Majin Buu se había atrevido a asesinar a su esposa. De no ser por el hecho que el desgraciado lo había hecho cuando ya había estado en el otro mundo, se hubiera encargado de desaparecerlo para siempre. Es más, de haber sabido que las cosas llegarían a ese punto cuando tuvo la oportunidad de poder hacerlo, hubiera terminado con él. Sin embargo, no lo había hecho en ese momento. Sabiendo eso, era muy posible que su hijo haya obtenido esa forma del Super Saiyajin. Ambos fusionados podían tener la posibilidad de acceder a esa transformación, el plus de poder del hijo de Vegeta, el propio de la fusión le brindaba lo necesario para poder acceder a esa forma y superar a Majin Buu por tanto como lo hacían en ese momento. Ahora lo entendía bastante bien y asimismo, estaba sorprendido por el increíble poder que su hijo tenía. Por un segundo lo había comparado con Gohan en su pelea contra Cell. No era porque se parecían, por una situación similar o algo como eso, tampoco porque sus poderes se parecían en este momento. No, la diferencia de poder era demasiado como para siquiera tener la osadía de poder compararlo. Solo era que su hijo en aquel momento era pequeño y era alguien que tenía un poder increíble. Y la pelea había continuado de nuevo. Esta vez, cada vez que se encontraban con el choque de sus puños y el impacto enviaba una sensación a sus nervios que por un lado, los motivaba a seguir adelante. Sus ataques si bien estaban destinados a su respectivo oponente, lo cierto era que repercutía en su alrededor, creaban fuertes impactos que afectaban al ambiente al despedir fuertes ondas expansivas, temblores que se expandieron por todo el lugar, por todo el planeta y a su vez las nubes. Las mismas se marchaban del lugar por los fuertes vientos y dejaban el lugar en una claridad impresionante. El hecho que las nubes se marchaban de los alrededores donde se estaba llevando el encuentro sumió en una oscuridad sorprendente ciertas partes del planeta, lo que fue algo a lo cual las personas intentaron encontrar alguna explicación y, lo más cerca que estuvieron de ello fue recordar esas ocasiones donde se habían dado acontecimientos extraños, terroríficos que los había hecho pensar que habían muertos. Sin embargo, solo eran sueño, solo eran trucos de algunas personas. Al menos era lo que pensaban cada una de ellas a pesar de que todos tenían el mismo sueño, cosa que no debería de ser posible a menos que haya sido un evento real que habían vivido. No obstante, cosas como esas superaban su entendimiento y solo pensaban que eran sueño que habían tenido y es que no había ninguna explicación para que algo como eso pasara, para que estuviera temblando tanto como lo estaba haciendo así como que fuertes vientos los azotara con fuerza casi como si algún huracán se hubiera formado sobre ellos y amenazaba con destruir todo en su alrededor. Desde su casa, el príncipe de los Saiyajin sintiendo los dos ki que reconocía bastante bien sonrió. No había esperado que el bueno para nada hijo mayor de su rival decidiera entrenar al menos un poco o al menos comprobar la fuerza del hermano. No, eso había sido algo que no había pensado. Sin embargo, lo satisfacía bastante. ¿Cómo no podría? El ki que estaba sintiendo de los dos estaba bastante alto y uno era más grande que el otro y eso es algo que le agradaba saber. En los últimos años había estado entrenando al chico pequeño de Kakaroto como si fuera su propio hijo y poder darse cuenta que estaba tan cercanos en poder le daba la oportunidad a estar seguro de una cosa bastante importante. El bueno para nada de Gohan iba a estar en problemas al luchar con el chico. Se había dado cuenta para su pesar mientras entrenaba con el chico que él mismo tenía la misma destreza para las peleas que el estúpido de su padre. Eso para cualquiera era un problema y más si se debería de contar el hecho que el tonto de Gohan apenas si debería de poder conocer una buena técnica de combate. La falta de entrenamiento que había tenido el chico si bien su poder no había disminuido a un punto tan lamentable en estos años. Si era algo que le iba a hacer darse cuenta que la falta de entrenamientos y la nula mejora de las deficientes habilidades que tenía, le iban a terminar trayéndole más que una derrota. Fin 8.